El día de hoy es un tema que se me hace muy importante, como todos los demás, pero un tema también magnífico. Fíjense que el ser humano promedio, por no decir que casi todos los seres humanos, podríamos decir todos, viven una vida sin poder, viven una vida batallando, viven una vida difícil de alguna manera. Y las dificultades radican, pues, en sus relaciones con los demás, que se sienten incomprendidos, se sienten no valorados, ¿verdad? También, por ejemplo, problemas económicos, problemas en lo que quisieran vivir o realizar y no ser tan fácil o no permitírselos nunca, donde entonces el ser humano promedio no le queda más que aguantarse, no le queda más que tratar, batallar, de alguna manera acostumbrarse y de acuerdo a eso poder vivir como puedan. Nosotros estamos compartiendo con ustedes que no sean de ese promedio de gente, que no sean de la persona que se tiene que acostumbrar o que ser normal la vida aunque no le guste, sino que puede ir más allá y tiene la oportunidad realmente de que la vida tenga más sentido para él. Donde entonces la resiliencia no es la forma de vida, sino el logro, el éxito, realmente lo que la persona quiere lograr. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que el promedio de gente no tiene acceso a lo que ustedes en este momento están teniendo acceso, a un mayor entendimiento, a una mejor forma de entender las cosas con referente a la vida y tener los beneficios directos y prácticos de ello. ¿Quién nace con un instructivo bajo el brazo? Generalmente no. ¿Quién te enseña a ser papá? ¿Quién te enseña a ser mamá? ¿Quién te enseña a ser hijo, hermano? ¿Quién te enseña a ser productivo, a crear, a manifestar? Desgraciadamente nos vamos a dar cuenta que no, eso no existe, no es tan fácil. Y aquí con nosotros vamos a compartirte, como lo hemos estado haciendo, todo ese entendimiento que te va a ayudar a ¿qué? A ser una mejor persona, un mejor ser humano, una persona con mejor economía, salud, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo, a tener un entendimiento que el ser humano con una mayor conciencia o el homo consciensus sea en lo que te conviertas. Venimos de una idea del Homo sapiens, donde es un ser humano que el que más ha llegado tiene un mayor entendimiento de su mente o trata de manejar su mente. Sin embargo, no es suficiente, no es tan eficiente y ahora tenemos la oportunidad de compartirte y que te transformes en el Homo consciensus, o sea, sé un ser humano con una mayor conciencia o con una conciencia superior y que los beneficios directos de esa conciencia superior se manifiesten en tu vida. Para esto, entonces, dentro de ese, vamos a decir, universo de personas o la mayoría de las personas que viven como pueden y que el día de hoy tú estás saliendo de ese universo y estás siendo una de las pocas personas, que ojalá cada vez sean más, que tienen un mayor entendimiento de la conciencia para realmente vivir plenamente, pues a la mayoría de ellos viven sin poder. No tienen un poder, donde la palabra poder te lo dice claramente, poder o no poder. O sea, si aquel que tiene poder puede y aquel que no tiene poder no puede. No puede o qué puede, vivir y experimentar aquello que el poder le permite. O sea, sé que alguien puede vivir algo y experimentarlo o alguien no puede vivir algo o experimentarlo de acuerdo al poder que tenga. La mayoría de las personas no tienen poder, no pueden. Solo pocas personas tienen poder. Y muchas veces el poder que tienen esas pocas personas está limitado o supeditado directamente a una condición principalmente económica, política o de alguna situación de esa manera, pero principalmente económica. Entonces se ha malentendido y se entiende malamente que el dinero te da poder. Y sí, lógicamente el dinero da poder, al punto que podríamos decir que incluso la gente con poder económico
igual como lo dije hace rato, es muy poca y la mayoría de las otras personas no tienen un poder económico y que por lo tanto no pueden tener el poder que tienen las personas con poder económico. Entonces tenemos el conjunto de personas con poder económico viviendo su poder y tenemos a todo el resto de personas sin ese poder económico simplemente tratando de poder, tratando de vivir mejor, de lograr eso, pues solo tratando. Donde entonces las personas con poder económico tratan de que las personas que no tienen poder económico nunca lo tengan. O sea, hace que a las personas que ya tienen el poder económico o el poder de alguna manera, no les interesa que las demás personas tengan un poder igual o más que ellos. Y no les interesa porque si no, entonces, ¿cómo miden su poder? Y no les interesa entonces porque si no, su poder se mermaría o no sería como es porque los demás también lo tuvieran. Entonces no es importante que los demás lo tengan, incluso hacen muchas cosas para que los demás nunca lo logren. Entonces, ¿cómo las personas que no tienen ese poder en cierto momento lo van a tener? Es muy difícil. Generalmente la mayoría de las personas juegan un sueño tratando, la palabra es tratando, de tener ese poder que no tienen. Y muy pocas, pero muy pocas se pueden filtrar del grueso de gente que no tiene poder a llegar a tener poder en cierto momento. Pero son muy pocas, muy pocas las personas que pueden filtrarse. Pero sí son muchas las personas que tienen ese sueño o que siguen tratando siempre de mejorar su vida, de tener mayores ingresos, de tener mayor poder. Ahora, estoy poniendo como ejemplo el poder económico porque es el poder que actualmente todo el mundo ve o al que todo el mundo le da más valor, como lo hemos platicado. Pero fíjate que el poder verdadero no radica en el poder económico. De hecho, mucha gente que tiene el poder económico se da cuenta que el poder económico no es suficiente y buscan otro tipo de poder. Un poder político, un poder armamentista, un poder de alguna manera de manipular al grupo de personas que trabajan para él. O sea, buscar de alguna forma mayor poder, no solo el que el económico le da, porque el poder económico no le fue suficiente, porque encuentran en el poder económico un poder vacío. ¿Quién te va a enseñar o quién te va a ayudar entonces a tú tener poder en tu vida? En este momento me sería importante que entendieras que no es fácil llegar a tener poder en tu vida por ti mismo, por ti solo. Y que incluso hay personas, como dije, grupos o como le queramos llamar, que le importa y le interesa que tú no tengas poder, que no puedas, que sigas en tu vida como la tienes, incluso si se puede peor, para ellos sentir que tienen más poder y que la diferencia entre un grupo de personas y otro sea más abismal y de esa manera estas personas sienten más poder, ¿verdad? Porque esa diferencia genera también que esos límites o barreras entre un grupo de personas y otro se vean más marcados y por lo tanto la persona sienta o piense que tiene más poder sobre los demás. De acuerdo a eso, tenemos que darnos cuenta que no es así nada más tan fácil. Has tratado, buscado una forma, buscado otra y de alguna manera ha sido difícil lograrlo. Muchas veces casi imposible, o más bien dicho imposible. Generalmente las personas no cambian a esa condición mayor, de mayor poder económico, en este caso y en este ejemplo. Pero, ¿qué pasa si con lo que estamos compartiendo, sí puedes encontrar poder? Y la palabra poder vuelve a lo mismo, poder es poder. Poder es poder realizar, poder manifestar conscientemente lo que quieres, poder experimentar y vivir aquello que te propones. ¿Qué pasa entonces si el poder sí existe? ¿Qué pasa si ese poder puede estar en tus manos y lo puedes utilizar en tu vida y que realmente y prácticamente las condiciones de vida cambien para ti? ¿Qué pasa si habemos personas que sí nos interesa ayudarte a que tengas ese poder? Que lejos de las personas que quieren que no tengas poder, estamos también que nos dedicamos todos los días con mucho amor a enseñarte y compartirte
el poder que tú puedes tener, o más bien dicho, que ya tienes, pero que no eres consciente de él. Entonces, yo creo que es importante que lleguemos a entender lo que estamos haciendo aquí. Una de las cosas que queremos lograr es que el poder en ti, el poder dentro de ti, sea un poder consciente, un poder viviente, verdadero, que te permita ser un ser humano completo, un ser humano lleno de conciencia y plenitud, y que verdaderamente estés construyendo en tu vida aquello que decides y quieres. Entonces, de eso se trata lo que estamos realizando. Empoderarte, ayudarte a que el poder en ti esté consciente y lo uses prácticamente para que tu vida sea más como quieres y que esa incertidumbre, que esa inseguridad, que esa condición de aguantarte, de resiliencia, de que aunque quieras una condición sea difícil, llena de esfuerzo, que eso ya no sea así tu vida. Al contrario, el éxito, la facilidad, podría parecer hasta que la suerte aparece, que la suerte no existe, esté presente siempre. Entonces vamos a hablar en este día de eso, del poder dentro de ti. Todos los seres humanos, como dije, pareciera que no tienen tanto poder, solo algunos. Pero en realidad, por ser humano, ya tienes mucho poder. Cada ser humano tiene un poder maravilloso y magnífico. Lo que pasa que la pregunta es, ¿quién sabe usar ese poder? ¿Qué tan consciente tú eres del poder que tienes? Y nos vamos a dar cuenta que desde la escuela, muchas veces las religiones, las costumbres, las ideas, los papás, muchas veces lejos de enseñarnos a usar el poder dentro de nosotros, nos reprimen, nos hacen sentir faltos de poder, nos hacen sentir inseguros, nos hacen sentir que lo que pensamos y lo que sentimos no tiene un valor verdadero para ellos o para el entorno, mucho menos para nosotros mismos. Entonces, generalmente el entorno, desde que el niño es muy pequeño, lejos de una educación en el poder y que el poder sea cada vez más consciente y pueda utilizarse más claramente, la educación y todo lo que se te da, la formación, va en un sentido contrario. Va en un sentido de dormirte tu poder, de que no tengas ese poder, de que el poder esté intermitente al punto que en cierto momento se pierda. Y que lo que en un momento dado podría haber sido diferente en tu vida, se haya escondido y guardado en lo más profundo de tu corazón y sientas o pienses que no tienes poder alguno. Entonces en ese momento te encuentras ante la vida batallando, tratando, pero no estás utilizando correctamente y conscientemente el poder. El punto número uno, el paso número uno es entender que todos los seres humanos tienen un poder maravilloso y magnífico. Todos los seres humanos tienen un gran poder. Aunque tú no creas, aunque pienses que para ti no es así, aunque pienses que el poder es para otro y para ti te brincaron, no es cierto. Tú, cada uno de ustedes, tiene un gran poder de manifestación, un gran poder de realización, un gran poder de experimentar y obtener la mejor experiencia que cada quien se podría imaginar. Entonces ese poder radica en cada uno de ustedes y es el punto número uno de entender y de comprender, y es muy importante que así lo hagamos. Por más inseguro que me sienta, por más que me hayan hecho pensar y creer que no tengo un valor o que estoy esperando que alguien me dé un reconocimiento para sentirme valorado, todo eso, por más que alguien tenga guardado ese poder, lo tiene. Entonces no se trata de construir un poder, no se trata de hacer algo para tenerlo, no. Primer punto y número muy importante, número uno muy importante, todos ya tienen ese poder. Pero ¿qué es lo que le pasa a ese poder? Ese poder está escondido, guardado, o sea, hace que eres inconsciente a él. Es como tener
una cuenta en el banco de millones y millones y millones, pero no saber que la tienes, aunque la tengas. Entonces, aunque tengas una cuenta del banco de millones y millones y millones, no la puedes utilizar porque no te sabes el número de cuenta y tampoco sabes que la tienes, aunque sí la tienes. Entonces es igual. En este momento, tú tienes un gran poder, sin embargo, el no ser consciente de él, pareciera que no lo tienes y por lo tanto vives sin tenerlo o sin usarlo, más bien dicho, por la falta de conciencia del poder que tú tienes. Por eso nos vamos a dar la tarea, o nos estamos dando la tarea de ayudarte a utilizar ese poder conscientemente y tener todos los beneficios de ello. Bueno, entonces el otro punto es, ese poder que está en ti está en uso, se está usando, pero se está usando inconscientemente. Tú no eres consciente del uso de ese gran poder. Y al no ser consciente del uso de ese gran poder, lo más seguro es que el poder lo estés utilizando muchas veces en contra de ti mismo y pocas veces a favor de ti. Y otras muchas ni siquiera lo activas. Entonces, tanta fluctuación de utilizar ese poder a favor, en contra o a veces no, genera que tu vida sea intermitente, que a veces tengas éxitos y a veces muchas veces no, que a veces las cosas sean fáciles y a veces las cosas sean difíciles, que a veces las cosas vayan en un sentido muy bueno y te sientes muy bien, pero que rápidamente se acaben o terminen y no sepas cómo volver a empezar. Entonces todo eso tiene que ver con la intermitencia o la inconsciencia del uso o mal uso del poder que tienes en ti. El poder que cada quien tiene, ¿en qué se basa? ¿Por qué cada quien tiene un poder maravilloso y grandioso? ¿Cuál es el verdadero poder o dónde radica la base fundamental de ese poder? La base fundamental de ese poder radica en el mayor regalo que Dios le ha dado a los seres humanos. A los seres humanos con esta conciencia que está madurando y que está creciendo. Y el mayor regalo que le ha dado Dios a los seres humanos es el libre albedrío. El primero es la existencia, pero también dentro de sus mayores regalos que le ha dado es el libre albedrío. Y el libre albedrío es la oportunidad de elegir y decidir todo lo que tú quieras. Todo lo que tú imagines, todo lo que tú quieras de todo ese universo que Dios nos pone como creación, tomar algo para hacerlo tu experiencia o tu vivencia. Entonces ese libre albedrío es la base fundamental del poder en ti. No es la única condición o el único elemento dentro de ese poder. Sin embargo, es el fundamento. ¿Por qué el poder del ser humano funciona? ¿O cuál es el fundamento de funcionalidad del poder del ser humano? El libre albedrío. O sea, sé que un animal no tiene el mismo libre albedrío que un ser humano. Una planta no tiene el mismo libre albedrío que un ser humano. Un mineral no tiene el mismo libre albedrío que un ser humano. ¿Cuándo han visto que una piedra vaya brincando y corriendo y jugando? Un árbol con sus raíces, una vez que las echa, no se mueve de donde está. A lo mucho fluctúa con el viento o mueve sus ramas. Sin embargo, no camina, ¿verdad? Un animal pues puede moverse un poco más. Sin embargo, no tiene la conciencia que el ser humano tiene de esa grandeza, de preguntarse quién es Dios, cuál es su relación con su entorno y tantas grandezas que el ser humano puede experimentar. De acuerdo a todo eso, entonces podríamos ser conscientes en este momento y preguntarnos, ¿verdad? ¿Estoy consciente y uso mi libre albedrío o no? Y se van a dar cuenta que no. A lo mejor esa palabra de libre albedrío la han escuchado muy poco. O la han escuchado, pero no ha sido tan importante. Simplemente a lo mejor en alguna plática religiosa la escucharon como, y el ser humano Dios le dio un libre albedrío para que en el momento que comió del fruto del bien y del mal lo pudiera utilizar. A lo mejor, ¿verdad? O sea, hay una historia por ahí de condiciones así. Sin embargo, imagínense
que ahorita estamos descubriendo. Estamos siendo conscientes y tenemos el entendimiento que el fundamento de ese gran poder que Dios nos da, que es el poder de la manifestación, de la plenitud, de la experiencia, radica como fundamento el libre albedrío. La oportunidad que cada quien tiene de elegir y decidir aquello que quiere o se permite experimentar. Entonces, ¿cómo estamos utilizando ese libre albedrío? Si no sabías que lo tienes, o no sabes qué es, o no sabes cómo funciona, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿O cómo lo estás utilizando? Generalmente, ese libre albedrío, muchas veces, lo usas en contra de ti mismo. ¿Cómo es eso? Eligiendo y decidiendo cosas que no son a tu favor. Por ejemplo, si tú ya estás derrotado y sientes que algo no es para ti o que es difícil obtenerlo, todas esas ideas de predisposición ya son una elección. Ya estás eligiendo en tu interior de esa manera. Y en el momento que eso funciona en tu libre albedrío, tú le estás diciendo a Dios, al mundo de posibilidades potenciales, al universo, a la creación, como le quieras decir, le estás diciendo, para mí quiero esto con esfuerzo. Para mí esto quiero que sea difícil. Porque eso es lo que escucha. Y entonces en ese momento de la manifestación y la experiencia, lo que ahora vas a experimentar es con ese esfuerzo y esa dificultad. Porque todo es perfecto y todo es justo. Entonces, de acuerdo a eso, no puede ser de otra manera. Utilizaste tu libre albedrío para elegir y decidir en contra de ti mismo. Y no hay nadie que te diga lo contrario. Si tú así quieres, eso es lo que obtienes. Aquí el problema es que la mayoría de las personas no quiere ser consciente o no le conviene ser consciente que todo lo que vive es su responsabilidad, no su culpa, no, su responsabilidad. El problema es que vuelvo a lo mismo, como no sabemos que tenemos esa responsabilidad, no es una responsabilidad añadida, es una responsabilidad que ya se tiene, seas consciente o no seas consciente de ella. Entonces aquí la condición es que en el momento en que sabes esto, te podrías preguntar, ¿por qué estoy utilizando mi libre albedrío en contra de mí mismo? ¿Por qué me hago daño? ¿Por qué me autodestruyo? ¿Por qué me hago esfuerzo? ¿Por qué me hago dificultad? Si lo que yo quiero para mí es lo mejor. Quiero la mejor condición de salud, quiero la mejor condición de amor, quiero la mejor condición con la relación con mis amigos y mis seres queridos, económica, en todos los sentidos quiero lo mejor. ¿Por qué no obtengo lo mejor? Bueno, vuelvo a repetir y decir, si primero que nada no sabías que tenías el libre albedrío o no sabes cómo funciona, lógicamente la manera en que vas a utilizar tu libre albedrío no va a ser a tu favor, porque no tienes el manejo y el control correcto de ello. Es igual que si tú te subes a un vehículo, a un carro, y lo quieres manejar sin haber aprendido a manejarlo, aunque el carro tenga volante, tenga un acelerador, tenga un freno, de alguna manera el carro no te va a hacer caso porque no sabes cómo conducirlo. Entonces es igual. Tú a lo mejor dentro de tu libre albedrío tienes todos los elementos completos de la manifestación para vivir lo que tú quieres, pero como no sabes esos elementos, cómo funcionan, cómo se conjuntan, cómo es la funcionalidad de todo ello, lógicamente no tienes un manejo o un control y por lo tanto lo que pasa es que tu vida no es como tú quisieras. Para eso entonces tenemos que ir aprendiendo cada vez más, entendiendo, formándonos, haciendo ejercicios que nos permitan tener ese manejo y ese control, donde la palabra manejo y control la pongo entre comillas, porque realmente es un saber cómo. Tener mayor claridad y mayor conciencia en cómo utilizar lo que ya somos. Cómo conducir la naturaleza que ya tenemos. Eso es lo más correcto. Bueno, entonces de acuerdo a ello, hoy por hoy, en este momento, lo más importante es que estás saliendo de ese grupo de personas que no tienen poder alguno, aunque lo tengan, a empezar a vislumbrar un verdadero poder y un poder más fuerte que el dinero, más fuerte que cualquier otro poder que te puedas imaginar, porque es el poder de la manifestación. Es el poder de la realización y la experiencia. Es el mayor poder que cualquier ser humano pueda tener. Porque el ser humano se hizo como ser de experiencia.
El ser humano se creó, o Dios lo creó, para que experimente. Entonces, ese gran poder que Dios ya te dio, cada vez más puedes formarte en él, entenderlo y beneficiarte práctica y verdaderamente en ello. Para eso tenemos que ir viendo cada elemento de este gran poder. El día de hoy estamos viendo, como digo, repito y reitero, el libre albedrío. Y el libre albedrío, bueno, lo mismo, es simplemente la capacidad de poder elegir, decidir, dentro de toda la creación existente, qué quieres vivir y experimentar. Pero para continuar en el entendimiento de este poder, tendríamos que hablar de la creación, tendríamos que hablar de cómo funciona la mente, cómo funciona la conciencia, cómo es el proceso de manifestación, cómo es el proceso de retroalimentación de la manifestación. Y así, algunos temas o muchos temas que podemos ir hablando, y cada uno de ellos nos va dando las ideas más claras de cómo funciona todo este gran poder que tiene el ser humano, y el ser humano que se convierta en un homo conscientius, o un hombre o un humano de conciencia, es aquel que puede entonces decir que vive una vida plena, que tiene una vida completa. Si quieres dejarte de esforzar, si quieres dejar de batallar, si quieres dejar de ser un velero que va por el mar y que el viento lo va llevando quién sabe a dónde sin rumbo y sin puerto, si realmente quieres tener respuestas en tu vida, si realmente prácticamente quieres tener resultados concisos y concretos, si quieres salir del grueso de la gente que no tiene poder alguno y empezar a ejercer el poder que Dios te ha dado, sigamos de la mano, formándonos, compartiendo estos momentos para poderte ayudar a que cada vez más así sea, que podamos entender cada vez más la grandeza que Dios ya te ha dado, el poder dentro de ti. Es un gran poder, un poder maravilloso, que es correcto y justo que lo empieces a utilizar a tu favor y a favor de la humanidad y tus seres queridos. Te mereces la mejor vida, te mereces la mejor oportunidad. Para cerrar la idea del libre albedrío, es importante entender que indistintamente tú puedes elegir lo que quieras de tu vida, pero que generalmente el que se quita esas elecciones, el que se quita el plato de la mesa y no come, eres tú mismo. Nadie te quita el plato de la mesa, te lo quitas tú, porque generalmente tú no crees en ti mismo. Desgraciadamente, crees en tus fracasos, crees en tus errores, crees en que los demás podrían pensar de ti bien o mal, generalmente mal. Crees en condiciones adversas y negativas, donde tú mismo de esa manera te quitas el plato de la mesa. Simplemente, y voy a poner un ejemplo, si alguien te invitara a un viaje y te dice, oye, mañana no te gustaría irnos de viaje a un lugar paradisíaco donde más te guste, una playa maravillosa por el Caribe. Lo primero que, ¿sabes qué? Bueno, que no estuviéramos en la condición que estamos viviendo, ¿verdad? Lo primero que dijeras fuera, no tengo dinero. O dijeras, no tengo tiempo, no me dejan. En el trabajo no sé si me vayan a dejar. O sea, habría un pretexto, habría una situación para negarte a ti mismo ese viaje. Cuando no tendría que ser así. Lo primero que tendrías que hacer es preguntarte, ¿me gustaría ir? ¿Quiero ir a ese viaje? Y si te gustaría ir y quisieras ir a ese viaje, entonces simplemente decir, ¿sabes qué? Hago algunos arreglos para poder ir contigo. Y te darías cuenta que en ese momento todo se acomoda, simplemente porque tú te estás permitiendo. Ese plato que está sobre tu mesa no lo estás quitando. Muy por el contrario, dijiste, aquí déjenlo, porque es lo que quiero comer. Entonces te permites, y en ese momento todo se da por añadidura. Llega el dinero, el tiempo, la forma, la manera, todos los elementos suficientes y necesarios para que tú te vayas a ese viaje sin esfuerzo, sin dificultad y sin problemas. Pero cumpliste con lo primero,
No quitarte tú mismo el plato de la mesa diciéndote no tengo, no puedo, no sé cómo hacerle. Todas esas condiciones son elecciones. Elecciones que van directamente a tu libre albedrío y que de acuerdo a ello todo se desarrolla. Muy por el contrario, espérame, no tenía contemplado ir a ese viaje, pero yo sí quiero ir. Me di cuenta que quiero ir y voy a arreglar todo para que así sea. En ese momento que te permites, igual llega esa idea a tu libre albedrío y todo se da por añadidura para que todo pase de acuerdo a ello y pueda hacer ese viaje de la mejor manera y de la mejor forma. Parecería que no es cierto. Así funciona. Así funciona. Y yo les aseguro que así ha funcionado en su vida y ustedes no han sido conscientes. Todo aquello que les ha importado, todo aquello que no han puesto un pero, todo aquello que les ha sido importante, lo han vivido y lo han tenido en tiempo y forma y sin esfuerzo. Y es increíble, pero lo han logrado, aunque hayan sido cosas que habrían sido difíciles aparentemente de lograr. Todo aquello que les ha importado ha estado en su mesa, ha estado en su vida, ha estado en su experiencia. Todo aquello que no saben o que no les importa suficiente o que está compitiendo con algo más, a lo mejor no lo han tenido. Pero todo aquello que es importante siempre está ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que usaron el libre albedrío a su favor o en contra. Esa es la única diferencia. Entonces yo les invito a ser más conscientes de estos procesos, a entender que ese libre albedrío es el fundamento del gran poder que Dios le ha dado a todos los seres humanos y utilizar ese poder a favor y nunca en contra. A que tú mismo no te quites el plato de la mesa y digas que entonces te quedaste con hambre, cuando el único que se quitó ese plato de la mesa fuiste tú mismo y nadie más te lo quitó, aunque según tú te lo quitó alguien más, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero realmente no hay a quien echarle la culpa, no hay culpables, hay responsables de la vida y el único responsable de la vida de cada quien es cada mismo, cada uno, tú mismo de tu vida, de tu misma vida, nadie más. Entonces, así funciona esto. Así estamos constituidos. Es como si dijéramos que tengo 5 dedos en esta mano. Esa es la constitución normal, general de un ser humano. De acuerdo a eso, así es. Bueno, así como tengo 5 dedos en cada mano, la responsabilidad que tenemos de la vida la tenemos cada quien por vivir y por ser personas, por tener conciencia y por ser seres humanos. Tenemos esa responsabilidad. Hay que ejercerla conscientemente. Hay que tener la oportunidad de utilizar todo ese poder que Dios nos ha dado a nuestro favor y favor de los demás, de toda la humanidad, de nuestros seres queridos. No tiene sentido utilizarlo de otra manera. Bueno, ¿este fue un preámbulo o fue una apertura del entendimiento de este gran poder dentro de ti, dentro de cada uno? Y entendiendo como principio principal o fundamento de este poder, como dije, el libre albedrío. Posteriormente, en las demás pláticas, vamos a ir hablando de ello. Vamos a seguir con mayores ideas, con otros conceptos, con otras formas y perspectivas de empezar a atender todo este tipo de condiciones y que cada vez más tengamos una mayor formación de la utilización consciente del gran poder que Dios nos ha dado. Y que de esa manera tú estés saliendo de ese grupo de personas que no tienen poder alguno y que verdaderamente tú tengas ese poder dentro de ti consciente, lo ejerzas, lo vivas, y que experimentes tu vida de acuerdo a ello.